Vamos a dar, hermanos, lectura a su palabra en esta tarde y busque cada uno, hermanos, en la segunda carta a los Corintios. Vamos a leer del capítulo 5, versículo 1 en adelante. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 1. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: porque sabemos que si la casa terrestre de nuestra habitación se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser sobrevestidos de aquella nuestra habitación celestial, puesto que en verdad habremos sido hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos agravados, porque no quisiéramos ser desnudados, sino sobrevestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, el cual nos ha dado la prenda del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, peregrinamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista, mas confiamos y más quisiéramos partir del cuerpo y estar presentes al Señor. Hermanos, hasta aquí vamos a leer la palabra del Señor. El apóstol Pablo, hermanos, el autor de esta carta a los Corintios, habla, hermanos, a la iglesia referente al tema, quizás, hermanos, que para muchos de nosotros es muy indispensable conocer acerca, hermanos, de nuestra eternidad con Dios. Nosotros vivimos, como dice su palabra, hermanos, que la vida del hombre son 70 años y en algunos más llegan a los 80. Quizás, hermanos, para muchos la vida puede ser tan larga, llegar a los 80 años, o tan corta para algunos que viven poco tiempo. Y toda nuestra vida, hermanos, está enfocada, quizás la mayoría de personas, quizás no quisiéramos llegar a una edad avanzada porque sentimos que nos acercamos más a la muerte. Y eso, hermanos, para algunas personas es un problema, y la gente vive constantemente viendo de qué manera retiene un poco, hermanos, quizás aparentemente su vida, tratar la manera de conservarla en la medida que pueda, lo más sano posible, y el afán es ese. Pero con todo, hermanos, lo que el hombre haga en su vida, la Biblia está claramente determinada. Como le dijo el Señor a Adán: polvo eres y al polvo tornarás. La vida siempre tiene, hermanos, un final. Y aunque muchos, hermanos, quisiéramos vivir muchos años, pero Dios tiene determinado el día y el número de años que vamos a vivir. Entonces, si la vida, hermanos, es tan corta, que Job dijo es como una de las vigilias de la noche, que luego pasa, ¿verdad? Y de repente ya llegó la mañana. Así es la vida. Dice Job también que es como la neblina que se va, que aparece y luego desaparece. Entonces es tan efímera la vida, hermanos, que nosotros pudiéramos pensar, hace tan poquito tiempo que yo estaba pequeño, que era un niño, y ahora ya somos adultos y ya estamos envejeciendo.
Y uno, hermanos, cuenta el tiempo así que ha pasado tan rápido. Si usted retrocede en la vida, va a darse cuenta que el tiempo ha pasado velozmente. Y nadie, hermanos, dice, yo ya estoy cansado de la vida, ya viví demasiado. Todas las personas, aunque estén ancianos, quieren vivir más. Pero, ¿por qué, hermanos? Porque la naturaleza humana así está diseñada. Nosotros fuimos creados para estar, hermanos, en este cuerpo. Pero lamentablemente este cuerpo que se mira, como dice el apóstol Pablo, lo que se ve es perecedero. Se va deteriorando y se va desgastando, dice la Biblia, de día en día. Cada día que pasa nos envejecemos. Y lo de encima, hermanos, se va desgastando. Pero dice el apóstol Pablo que el interno, lo interior, esto se renueva de día en día. Significa que nuestra vida, hermanos, aunque por encima pareciéramos ya viejitos, pero por dentro, hermanos, estamos renovándonos. Y eso es lo que, hermanos, el apóstol concluye quizás en el capítulo anterior, para poder, hermanos, iniciar en este capítulo 5, que hay, hermanos, porque sabemos, dice, como que estando ya conscientes de que nuestra vida se va deteriorando y se va envejeciendo nuestro cuerpo, dice él que si la casa terrestre de nuestra habitación se deshiciere, o sea, va a llegar un momento en que la casa se va a deshacer. ¿Y a cuál casa se refiere el apóstol Pablo? A este cuerpo. Este cuerpo, hermano, es el que es la casa, y como en otras versiones de la Biblia habla y le llama como una tienda de campaña. Es como una, y usted sabe que una tienda de campaña es una morada móvil, ¿verdad? Que ahora la ponen para 1 o 2 días, luego la levantan y la van a poner a otro lado. No es permanente. Si alguno, hermanos, de nosotros conoce las tiendas de campaña, va a ver que es una carpa nada más. Una choza, sí. O veamos cómo Israel vivió en el desierto. Ellos no edificaron ciudades, no edificaron casas, sino que ellos moraron en tiendas de campaña. Y estaban, hermanos, por un momento en un lugar, y cuando la nube del Señor se movía, ellos tenían que levantar aquella tienda, desarmarla y volverla a colocar en otro lado. Entonces significa, hermanos, que eso era algo, una morada temporal. Pero si esto, como dice el apóstol, si la casa terrestre de nuestra habitación se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos. Significa, hermanos, que el Señor ha provisto para cada uno de nosotros una casa, y a una casa no como la que tenemos actualmente, porque ¿de qué le serviría el Señor darnos otra como la que tenemos ahorita si se va a deshacer? Entonces Él ha prometido y ha preparado una que no se va a deshacer jamás, que no se va a hacer vieja, porque lo que se envejece se desvanece, se deshace y deja de ser. Pero lo que no se ve, dice el apóstol Pablo, esto es eterno. Entonces lo que Dios va a proveerle a usted y a mí va a ser una casa, va a ser otro cuerpo, un cuerpo que no se va a envejecer jamás, que van a pasar los años y van a transcurrir, hermanos, las decenas de años, y usted va a seguir siendo el mismo. ¿Por qué? Porque usted va a estar, hermanos, delante del Señor siempre. Y esa, hermanos, cualidad de estar adorando al Señor siempre por una eternidad es la que nosotros anhelamos un día. No estamos, hermanos, aquí pensando que aquí vamos a vivir cuántos años y que aquí pues, no, pensamos que vamos de paso. Todos los cristianos consideramos la vida espiritual como un leve momento
¿verdad? Momentos a veces de tribulación, es cierto, a veces sufrimos, y los que alguna vez han estado enfermos se van a dar cuenta de que no es bueno estar enfermo, no es galán, no hay satisfacción estar enfermo, y la gente se siente angustiada. Hay personas que viven con un problema serio que no lo pueden solucionar, y esa es una angustia que viven permanentemente, constantemente, hermanos. Y así la vida cristiana está llena muchas veces, hermanos, de dificultades en la vida. Como todo ser humano, hermanos, nosotros padecemos en esta vida. Vivimos en un país lleno de violencia, donde usted todos los días quizás lo primero que hace es darle gracias a Dios por un día más de vida que Dios le ha dado, porque Dios lo ha guardado y porque Dios, hermanos, le ha preservado un día más su vida. Pero con todo, hermanos, sabemos que esta morada es pasajera. Entonces, pero la que Dios nos va a dar es eterna. Y cuando dice el apóstol Pablo es una casa, un edificio, significa que eso sí es algo bien hecho. Aquí ya no está, hermanos, haciendo referencia a algo, hermanos, temporal, algo que va a pasar un par de años y luego usted se va a levantar y lo va a mover por otro lado, sino que va a ser algo eterno. Sí, amén. Esa casa que Dios promete, hermanos, es algo que todo ser humano anhela. Amén. El apóstol Pablo decía, hermanos, que él esperaba que esa casa que Dios va a entregar, se la entregara a él antes de que él muriera. Porque dice el siguiente versículo, porque por esto también gemimos deseando ser sobrevestidos de aquella nuestra habitación celestial. Hermanos, el cuerpo no quisiera, cuando se muere una persona, hermanos, el cuerpo va al sepulcro y el alma queda desnuda, queda sin habitación, queda sin cuerpo. Entonces, hermanos, la Escritura nos consuela que cuando morimos vamos a la presencia del Señor. Nuestra alma va a la presencia del Señor. Pero, hermanos, el cuerpo queda desnudo. Entonces, ese momento de la separación del cuerpo es que el apóstol Pablo quería que no sucediera en su persona. Él decía que él esperaba de que ser sobrevestido antes. O sea, recibir esa otra vestidura o esa otra casa antes de que este cuerpo llegara a la sepultura. Pero como eso, hermanos, solo Dios lo sabe, ¿verdad? Nosotros así quisiéramos también, no ser desnudados de esta casa o de esta vestidura, ¿verdad? Sino ser sobrevestidos de aquella habitación que Dios nos promete. Pero si así no fuera, hermanos, tendríamos que ir a la sepultura y luego esperar hasta que el Señor un día, porque Él no falla en sus promesas. Fíjese que hay hermanos que han muerto que tienen más de 2000 años, el apóstol Pablo es uno. Sí. Pero Dios no se ha olvidado de él. Un día dice que sonará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. Significa, hermanos, que aunque ese cuerpo ya se haya deshecho y ya no haya quizás ni la más seña, ni lo más mínimo, él un día se va a levantar. Y se va a levantar no con aquel mismo cuerpo viejito, golpeado, lacerado, ¿verdad? Azotado o enfermo, con dificultades, porque según dice el apóstol Pablo, tenía un aguijón el cual había orado al Señor y ese aguijón nunca se le había quitado. Entonces, hermanos, significa que cuando él se levante del sepulcro, él va a levantarse con un cuerpo nuevo, con esa casa, hermanos, permanente. Entonces significa, hermanos, que el deseo de todo cristiano sería ese: no irnos desnudos, ¿verdad?, sino ser sobrevestidos de esa casa. Pero Dios nos bendiga grandemente nosotros esta tarde. Dice, puesto que en verdad habremos sido hallados vestidos y no desnudos, que era lo que el apóstol creía, ¿verdad? El arrebatamiento que se hubiese dado, hermanos, en el momento o en los días que el apóstol Pablo predicaba este evangelio. Pero ahora, hermanos, dice, los que estamos en este tabernáculo gemimos agravados, porque no quisiéramos ser desnudados, sino sobrevestidos, para
que lo mortal sea absorbido por la vida. O sea, hay un gemido, hay un deseo, hermanos. Hay un clamor, ¿verdad? Que quisiéramos ser sobrevestidos. Y gemimos por eso. Cada uno de nosotros, hermanos, anhela. Y quizás algunos, hermanos, lo hacemos día tras día. Lloramos, quisiéramos ser sobrevestidos de aquella nuestra habitación celestial. Por eso, hermanos, usted no piense que el Señor se ha olvidado de nosotros, o en su caso particular no crea, ¿será que el Señor se olvidó de mí? No, vivamos siempre constantes, clamando al Señor y sabiendo que el Señor, hermanos, está pendiente de nuestra vida. Así que, hermanos, la palabra viene esta tarde para que usted y yo nos sintamos dichosos, que no importa que estemos ancianos, cualquiera puede decir, yo ya estoy viejito, ya no sirvo para nada, y yo ya no puedo hacer nada. No, la vida no se ha terminado aún, porque humanamente cualquiera dice, bueno, yo ya tengo 60 años, ya voy en declinación hacia abajo, y el otro puede decir, yo ya cumplí los 70, no sé si voy a vivir unos días más, y la vida como que pudiera parecer se terminó, pero la vida aún no ha comenzado, porque la verdadera vida delante del Señor empieza, hermanos. O sea, empieza en el momento que nosotros muramos. ¿Por qué? Porque hasta ahí llegaron nuestras dificultades. El día que usted muera, ese día, hermanos, vamos a cantar victoria, porque ya, hermanos, nuestro cuerpo dejó de padecer. Y lo que esperamos es el premio del Señor. Entonces significa, hermanos, que nuestra vida cristiana no es solamente mientras viva en esta tierra. Usted aquí está, hermanos, va de paso. Es como un forastero, como un caminante, ¿verdad? Que va, hermanos, buscando un lugar mejor. Entonces esta tarde, hermanos, para nuestra vida tiene que ser de regocijo saber que vamos a un lugar permanente. Y que a ese lugar que vamos, hermanos, ahí ya no van a haber enfermedades. Ahí se van a terminar los dolores. Ahí ya no va a haber frío. Ya no va a haber, hermanos, clamor ni calor. O sea, nada de lo que usted aquí adolece va a haber en ese lugar. Las cosas todas van a ser paz y gozo por el Espíritu Santo. Así que, hermanos, Dios nos bendiga a nosotros esta tarde. Yo siento que la palabra viene para animarnos, para que, hermanos, si ha padecido, si ha sufrido de alguna manera, hermanos, no se sienta usted como derrotado, siéntase en victoria, porque el Señor dice que a Dios gracias que nos da la victoria. Entonces significa que en el Señor somos más que vencedores. Esta tarde, hermanos, Dios bendiga a mis hermanos que han venido, a los hermanos que están, pues, como el caso de hermano Jorge, enfermo en el hospital. Algunos hermanos que no han ido a visitarlo, pues todavía el día de ayer se encontraba en el hospital de San Bartolo. Así que la invitación es para aquellos que no lo han visitado, pues puedan hacer el esfuerzo de visitarlo. El Señor a esto nos ha llamado, a que visitemos los enfermos, porque un día el Señor nos va a pedir cuentas de eso. Un día vamos a estar ante el Señor delante y va a pedir cuenta de lo que hicimos. Fíjese que el apóstol Pablo realmente quería morirse porque sentía que para él era ganancia la muerte. ¿Ya? Aunque para nosotros hoy en día, como le digo, poco, quizá nadie quiere morirse, pero para el apóstol Pablo la muerte era, hermanos, era una ganancia. Pero también él estaba consciente de que en la vida él estaba sirviéndole mucho a la iglesia. Entonces, hermanos, si usted está haciendo la obra del Señor, siéntase importante, porque aunque sí, realmente quisiéramos estar delante del Señor, pero también somos útiles a la iglesia. Todos los hermanos que mueren en el Señor, nosotros celebramos y decimos gracias a Dios porque hay una victoria, pero en el fondo hay una falta de ese hermano, porque aunque sea, hermanos, para hacer la limpieza o para hacer lo más mínimo que usted puede considerar los servicios más insignificantes, ese hermano era útil. Entonces, hermanos, el apóstol Pablo decía, pues estando con ustedes, es de provecho que esté con ustedes, y de mucho provecho. Pero
él quisiera también estar a la presencia del Señor. Entonces, hermano, si un día el Señor nos llama, el Señor no va a decir, pues un día estuve enfermo y me fuiste a ver, no fuiste a visitar. Es algo que nosotros, hermanos, como iglesia, necesitamos fomentar. Visitar a los enfermos. Visitar a los enfermos no es compromiso solo del ministerio, es compromiso de todos. Y quizás si usted alguna vez ha estado enfermo, usted se siente bien cuando lo han llegado a visitar. Si no lo han llegado a visitar, también se siente incómodo. Y a veces hay hermanos que expresan su incomodidad y dicen, no llegaron a verme. Pero cuando estamos alentados, no queremos visitar a los otros enfermos. No queremos sembrar. Y esto es recíproco, ¿verdad? O sea, hoy voy a visitar a un hermano yo porque está enfermo, mañana ese hermano me va a servir a mí, me va a ir a visitar a mí. O a otro hermano. O sea, el asunto es, hermanos, que nosotros debemos estar haciendo la voluntad del Señor, y esa es que usted visite a los enfermos. Así que Dios bendiga a los hermanos que visitan a los enfermos, que tienen están pendientes, ¿verdad? Algunos de nosotros se nos olvida, ¿verdad? Pasamos alguna etapa que no visitamos, pero gracias a Dios, hermanos, yo con esto alabo al Señor. Mis hermanos, continuarán. Dios les bendiga.